Miércoles 26 de diciembre iniciamos nuestro recorrido en 1941, porque un día como hoy, pues viendo la derrota inminente del ejército americano en Japón, en Filipinas, pues se declara a Manila ciudad abierta. ¿Qué significa eso? Que los japoneses casi hicieron un desfile triunfal cuando entraron por una de las ciudades más hermosas del Pacífico. Recuerden que tenía no solamente la estructura arquitectónica estadounidense y asiática, sino también la antigua ciudad de Manila era una ciudad totalmente española. Pues 400 años tuvieron los españoles ahí y pues además de Varsovia, esta fue la ciudad más destruida durante la Segunda Guerra Mundial, después cuando los americanos tratan de retomarla. Los americanos se refugian en la península de Batán. Allí salen los llamados bastardos de Batán. Dicen, nosotros no tenemos ni padre, ni madre, ni tío San que nos rescate. Bueno, de ellos sufrirían lo que se llamó posteriormente la Marcha de la Muerte, cuando se los llevan a los campos de concentración, donde pues, el ejército japonés, recuerden que hizo atrocidades. Una pues, la Segunda Guerra Mundial no solamente fue una guerra ideológica, fue una guerra racista, cual había personas, grupos enteros que se creían de raza superior. Estos eran unos. No olvidemos que los americanos pues, prohibían a los negros pues, participar en situaciones de combate, fuera de una división llamada la Americalia, porque decían que los negros no ven bien de noche. Era la excusa que decían, y por eso tenían que hacer labores pues, de sirvientes. Bueno, y de los nazis, mejores ya ni hablar, igual que el Ejército Rojo. El Ejército Rojo también había categorías entre los rusos blancos y los rusos, los rusos nacidos en Asia. Vamos a 1945, porque nos mantenemos en la Segunda Guerra Mundial, porque un día como hoy se da tal vez la operación militar más importante de la historia de los Estados Unidos, cuando la 101, la división aerotransportada, queda atrapada en un lugar llamado Bastoña, en medio de las Ardenas, y un día como hoy es rescatada por el tercer ejército del general Patton, que hace pues una de las grandes hazañas militares, mover un ejército entero en un ángulo de 90 grados en 2 días con 40 grados bajo cero. ¿Qué ocurrió eso? ¿Qué es lo más importante de eso? Bueno, primero que los paracaidistas de la 101 dijeron, nosotros necesitamos quien nos rescate. Y segundo, que quien iba al frente de este contingente, porque es la cuarta división de tanques, era Creighton Abrams. ¿Quién es ese señor? Teniente coronel, el que posteriormente se convertiría en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos en Vietnam, en la segunda parte, y es por quien el tanque más importante de la historia, de este momento actual, el Abrams, lleva su nombre en honor a él. Lo más importante también es, bueno, esta hazaña que le costaría la vida a cerca de 80.000 estadounidenses y cerca de 100.000 alemanes en la última hazaña o el último intento de hazaña de Hitler por forzar una negociación con los países del este y dedicar todas sus fuerzas a pelear contra la ola roja que venía desde el este. Seguimos hablando de temas militares, porque en 1971 los Estados Unidos inician algo que se llama el bombardeo de Navidad, pues tratar de borrar Hanoi de la faz de la tierra. Vamos a decirlo mal y pronto, Hanoi recibió más bombas que Berlín, para que vean la intensidad con la cual los Estados Unidos bombardearon la capital de Vietnam del Norte. ¿Y esto por qué se da? Porque en ese momento era uno de los momentos más álgidos de la negociación en París, entre Lee Kuan-yew y Henry Kissinger. Y Kissinger quería decirles, bueno, hablen conmigo, porque el señor Nixon está loco, los va a borrar de los mapas si no siguen llevando a cabo esta negociación como la estamos dejando. ¿Cuál era un punto álgido de esta negociación de París? La presencia de más de 600 pilotos derribados que estaban en el llamado Hanoi Hilton, como eufemísticamente le llamaban los pilotos a su cárcel en Vietnam del Norte. Uno de ellos, pues, un héroe americano nacido en Panamá y que pues, posteriormente fue candidato a la presidencia. Pero lo más importante es que Vietnam del Norte quería tratarlos a ellos como criminales de guerra y Estados Unidos decía que eran prisioneros. ¿Cómo se sabe que son tantos? Bueno, porque un hombre que los vietnamitas le llamaban el estúpido, lo dan como símbolo de paz, se lo devuelven a los Estados Unidos pensando que el muchacho estaba mal de la cabeza. Bueno,
con la canción esa el tío Something, el tío Uncle Donald Has a Farm. El tipo se aprendió los nombres de los 400 prisioneros que estaban en ese sitio y los pudo recitar todos cuando llega a los Estados Unidos, y ya es una garantía de que existían esos muchachos. Vamos a 1979, porque un día como hoy empieza pues, uno de los últimos episodios de la Guerra Fría, y tal vez uno de los episodios que nos da a nosotros el relativismo moral que había durante esa guerra entre estas dos superpotencias en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque un día como hoy, tropas soviéticas invaden Afganistán en rescate de este régimen socialista en una de las repúblicas fronterizas a la Unión Soviética. Pues esto sería una especie de Vietnam ruso. Le costaría cerca de 15.000 soldados, pues destruiría totalmente Afganistán, destruiría económicamente a toda la Unión Soviética, hasta que el señor Gorbachev en 1988 dijo, nos vamos porque no tenemos ni un real para seguir pagando esta guerra. La Premio Nobel de Literatura tiene un libro interesante sobre la guerra de Afganistán que para nosotros en Occidente es una guerra desconocida. Se llama pues, los ataúdes de plomo. ¿Por qué? Porque venían sollados de plomo desde Afganistán, tenían prohibido abrirse cuando llegaban a la Unión Soviética. Bueno, eso da la magnitud del desastre que fue esto, sobre todo de una generación perdida en esas montañas que posteriormente los occidentales volveríamos a escuchar, de Tora Bora, de Jalalabad, de todas esas montañas donde supuestamente estaba Bin Laden y donde los Estados Unidos también pues quedó empantanado pues 25 años después. Los que quieran pues revivir este desastre, pues hay una película llamada Restrepo, se las recomiendo porque explica muy bien cómo es esa pelea en una gente que tiene 3.000 años peleando y donde ha terminado enterrado desde Alejandro Magno, el Imperio Británico, el Imperio Soviético y ahora los Estados Unidos, pues con esta decisión del señor Trump de decirle a sus tropas, vamos, y dejen ese infierno tal y como está.